Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hacer un vídeo un poco diferente de lo que normalmente os tengo acostumbrados. No vamos a hacer fichas de peces ni os voy a llevar por oceanarios del mundo. En este caso os voy a enseñar mi experiencia como buceador, lo que se ve, lo que no se ve. Os voy a resolver algunas dudas que probablemente tengáis sobre el submarinismo y os voy a enseñar algo que es un mundo que es muy recomendable y que a cualquier acuarista yo le recomendaría que lo probara alguna vez en la vida. Como veis, en este vídeo vais a encontrar todos los peces que he visto debajo del agua, desde ballestas, cangrejos, peces globo, rayas, de todo había, nudibranquios, cefalópodos, o sea, había una gran cantidad y es que en el mar, en los océanos, encontramos una gran vida, una vida muy rica y especialmente como estáis viendo en esta reserva marina en la isla del Hierro. La verdad que es espectacular. Normalmente la gente que bucea o los suscriptores que sois buceadores me vais a comprender totalmente. O sea, esta primera llegada que normalmente los submarinistas tenemos en barca o en lancha a la zona de inmersión es espectacular, especialmente por los paisajes. En este caso, la isla del Hierro, que es una isla hipervolcánica y con una actividad sísmica también bastante interesante, tiene estos paisajes increíblemente rojizos que parece como la llegada a Marte. Me recuerda muchísimo a la película Prometheus, esos paisajes que salen al principio de la película. Y aquí estoy yo, pues evidentemente dando algunos saltos porque normalmente las aguas pueden estar muy picadas, encontramos zonas que es difícil de hacer submarinismo, pero la verdad que es que merece la pena 100% la experiencia de submarinismo. Normalmente, como ya veis, lo que se tiene es una lancha a motor y lo que tenemos en el medio de la lancha son todos los equipos de submarinismo con bueno, las diferentes chalecos, los plomos, etcétera. Y una vez llegas a la zona de inmersión, normalmente está señalizada con una boya. En el caso el boyas, como estáis viendo aquí, es normalmente está señalizado en lo que son reservas naturales o parques naturales. Encontramos algunos puntos de inmersión que no están bien especificados por boyas, pero normalmente como en los parques naturales está prohibido en la gran mayoría, fijaros el agua transparente totalmente, un tono turquesa majestuoso. Normalmente en los parques naturales está prohibido echar el ancla porque el ancla destruye los fondos marinos, entonces la única manera de amarrarse con el barco a una zona de inmersión es en las boyas que estábamos viendo. En este caso vamos a ir a esta zona de aquí. Si os fijáis, las aguas están diferentes. Hemos visto tres fragmentos de vídeos, unos que estaban bastante picados, pero en este concretamente se llama el Mar de las Calmas, que es una zona concreta del sur de la isla del Hierro, en los cuales es una auténtica balsa de aceite, donde las aguas están cristalinas y la vida es increíblemente fascinante. Normalmente también lo que decíamos, esa llegada con los paisajes como muy de Marte, como muy rollo la película de Prometheus. La verdad que es una llegada que siempre a cualquier submarinista cuando llega a estos sitios es un subidón de energía muy importante. Y cuando lo hablaba con los otros compañeros submarinistas, poder estar en este tipo de sitios vírgenes sin prácticamente nadie es realmente un privilegio y es una oportunidad fascinante, bañados con el sol. Acordaros que siempre que hacemos este tipo de actividades, importantísimo las cremas solares, etcétera, porque realmente en estas zonas, las Islas Canarias están prácticamente casi en el Ecuador, hace un sol increíble. Como ya veis, los diferentes puntos de inmersión son las diferentes zonas en las cuales hay algún interés, ya sea porque hay algún acantilado submarino, ya sea porque hay un campo de anguilas de jardín, jardineras o morenas de jardín que es fascinante, o ya sea porque hay alguna gruta, alguna cueva, alguna corriente, etcétera, etcétera. Son puntos concretos o incluso para los biólogos de la reserva marítima, pues también les ayudan a ir viendo la evolución de este tipo de zonas. Si os fijáis, el paisaje, lo diré muchas veces porque me causó gran impresión. Nunca había estado buceando en otras zonas, evidentemente, del mundo, pero no había estado buceando en el Hierro, así que los paisajes volcánicos me fascinaron. Esta es la boya, normalmente se encuentra en el Cabo de Proa y a partir de aquí lo que haces es, esta boya tiene una cuerda que va bajando, un cabo, perdón, porque los buceadores llaman cabos, a las cuerdas y vas descendiendo, te vas
agarrando al cabo y vas bajando poco a poco de profundidad. Y lo que puedes encontrar son, como ya estáis viendo, aquí vemos el cabo y luego justamente la lancha, la barca arriba y en este caso teníamos unas tortugas caretas impresionante que vinieron a saludar. Normalmente depende de qué zonas ya están acostumbradas, entonces saben que en esas zonas suelen haber submarinistas y también las tortugas, además son súper curiosas y vienen a curiosear. Cosas muy importantes que tenéis que tener siempre que buceéis, siempre que hagáis submarinismo es que jamás toquéis a ningún animal. Está prohibidísimo ya sea por temas de estrés de los animales y también evidentemente porque muchos de los animales que encontramos en los fondos marinos tienen defensas para que no ser atacados y nos van a ver como una agresión si vamos a coger la cola de una raya o si vamos a tocar un nudibranquio, si vamos a hay que andarse con cuidado. En realidad las tortugas venían a curiosear, eran increíbles poderte bucear con tortugas, al igual que bucear con delfines son cosas que creo que son fascinantes para cualquier persona del mundo y en este caso venían como a curiosear las burbujas que soltábamos los submarinistas y por eso están siempre en la parte de arriba y la verdad es que se acercaban bastante, también llamaban mucho la atención, por ejemplo la GoPro que utilizo pues la cámara era de color amarilla o tenía reflejos amarillos, entonces esas cosas suelen llamar la atención de las tortugas y suelen venir. Hay que ir con mucho cuidado porque evidentemente las tortugas acuáticas como las terrestres tienen picos muy fuertes para romper conchas, etcétera, y los dedos también por equivocación podrían ser mordidos y la lesión podría ser considerable. Sigues descendiendo y la verdad que el buceo siempre es como una, bueno, pues a ver lo que pasa, ¿no? Aquí en este caso pues encontramos una sepia. Descendemos de las tortugas y nos encontramos con una sepia. Las sepias además son animales fascinantes cuando los vemos debajo del agua porque están como nadando en suspensión del agua. Fijaros que la sepia utiliza esa especie de aleta que le rodea toda la parte de la parte de la jibia y es como un movimiento, ahí lo vemos, como muy fantasmagórico. Además, las sepias tienen mucho carácter y al mismo tiempo te van marcando el territorio, van cambiando de color, así que es totalmente increíble. Encontramos tanto peces ballesta como peces tamboriles o peces globo, o sea, una amplia variedad de animales y aquí vemos también los cangrejos, que en este caso también es el Stenotynchus lanceolatus, que ya tenemos el vídeo en el canal también, así que verlo, fijaros el comportamiento con el talasoma, fijaros cómo le marca, ahí estamos, lo habéis visto, ¿no? Que le ha dado como un, con los pinchos de las patas, le ha dado un golpe para echarlo. Este tipo de comportamientos es lo que siempre digo que es difícil ver en los acuarios por espacio. Tamboriles, estos son como una especie de peces globo, estaban llenos de este tipo de peces y siempre también es fascinante ver este tipo de morfologías, etcétera. Ahí veíamos también otro cangrejo araña, también espectacular y siempre ellos, siempre cuando algo va, ahí lo vemos, siempre te expulsan nunca hay que tocarlo, pero sí, sí que es cierto que es muy interesante ver este tipo de comportamientos debajo del agua, ¿no? Es como una aventura, nunca sabemos lo que vamos a encontrar. Ahora estáis viendo en el mismo vídeo muchas cosas diferentes, pero pensar que esto es una experiencia de una semana buceando por diferentes entornos y diferentes parques naturales. Entonces, no os penséis que siempre en la primera inmersión vais a ver toda esta vida. Hay veces que hay que entrenar la vista, saber dónde están los peces. Muchas veces si no conoces la zona, pues te tienes que dejar asesorar o guiar por los instructores, etcétera, etcétera. Pero luego también, como vemos, tenemos escenas que es que son de aquellas que recuerdas para el resto de tu vida. Por ejemplo, esta imagen que estáis viendo es un banco enorme de peces, tremendo, y luego veréis al final, ahora lo veréis más... lo veréis más mejor. Al final hay una raya águila que también es espectacular. Pero fijaros la cantidad de peces. De repente, además, estas cosas de repente te ves en medio de estas cosas porque los flujos de peces, las bandadas de peces cambian, entonces de repente de estar viendo un cangrejo te giras y encuentras esta increíble imagen de miles de peces rondeándonos, haciendo estos cambios de dirección y es espectacular. Y si os fijáis encima del submarinista vais a ver la raya águila, que es, si no me equivoco, una Miliobates aquila, Aquila,
que ahí lo vemos que se está yendo para arriba, para la imagen, para arriba de la pantalla, ¿no? También es espectacular poder ver una amplia variedad de animales que normalmente estamos acostumbrados. Por ejemplo, estos no son animales de acuario, exceptuando algunas cosas, nudibranquios o algunos, lo que hablábamos antes del cangrejo araña. Pero sí que es cierto que las grandes rayas solo las vemos en los oceanarios, entonces pocas veces podemos ver el nado de una raya águila, nadando con todo su esplendor y yéndose en la lejanía, ¿no? Entonces, este tipo de contrastes que como acuarista nos puede interesar muchísimo para ver exactamente el tipo de vuelo que tiene, el movimiento completo de aleta. Muchas veces en acuario, depende cómo sean los acuarios públicos, dan dos aletazos y ya están a la otra punta del acuario, ¿no? Entonces es increíble. También es cierto que debajo del agua todos los estímulos se acentúan un montón y a veces es muy difícil atender a tantos estímulos o ver de dónde vienen tantos estímulos. Pero si os fijáis, estas imágenes que estamos viendo me dejaron totalmente sin aliento. O sea, es espectacular. Bucear tiene mucho de mágico, tiene mucho de flotar. Es un mundo muy diferente al cual nosotros estamos acostumbrados en general en cuanto a paisaje. Entonces, el paisaje submarino es un paisaje, bueno, es un paisaje hiper interesante. Ahí vemos también un pez ballesta, además. Ellos están haciendo su vida, entonces nosotros es como estar dentro del acuario, estamos viendo la cotidianidad del océano. Entonces aquí vemos también el pez ballesta rebuscando en los fondos marinos, comiendo alguna alga, algún crustáceo que esté escondido debajo de la arena. Bueno, pues vamos viendo diferentes escenas cotidianas de los océanos que también nos fascina, o al menos a mí me fascina muchísimo, ¿no? También a lo que hablábamos ahí, pues por ejemplo teníamos un Centros fanus, si no recuerdo mal, Longispinis, que es el erizo este con los peces, o esta, por ejemplo, que vemos aquí, que es una nacra, que está súper en peligro de extinción, la Pina rudis, es uno de esos moluscos que se están extinguiendo en según qué tipo de zonas. Encontramos, ahí lo vemos también, lenguados, encontramos peces de fondo, peces pelágicos, en la superficie encontramos, por ejemplo, también las noctilucas, que son las medusas, la pelagia noctiluga, que también es increíble. Hay que ir con mucho cuidado también porque en estas zonas, en la inmersión, en el principio de la inmersión, podemos encontrar zonas con medusas y los buceadores llevamos neopreno, pero sí que es cierto, algún pequeño gobio escondido. Entonces, encontramos como los macro, los grandes peces, como meros, etcétera, pero luego también encontramos pequeñas escenas. Aquí, por ejemplo, pues dos peces, macho y hembra, zonas concretas, recogidos en una zona. Encontramos un montón de cosas que además son súper interesantes. Lo que decíamos antes, había medusas y a un par de compañeros y evidentemente también hay gusanos de fuego. Entonces, evidentemente para una persona, y aquí es donde digo siempre que cualquier acuarista va a disfrutar muchísimo buceando, evidentemente cualquier acuarista sabe que un gusano de fuego no hay que tocarlo jamás. Bueno, si llevas guantes no hay problema, pero si vas a mano descubierto, como a mí me gusta ir siempre, realmente un acuarista sabe perfectamente que un gusano de fuego es urticante y nos picará. En cambio, muchas veces de los neófitos en el mundo del submarinismo, este tipo de cosas no están habituadas y se encuentran con sustos diferentes por el tema que hablábamos antes de que no hay que tocar ninguna cosa. Ahí lo vemos, escenas como esa de la tortuga de repente en medio del mar acercándose y acercándose tan cerca, son fascinantes y a mí me hacen que valga la pena totalmente todo el esfuerzo. Bueno, lo que hablábamos antes también en la parte de arriba, en la superficie, aparte de pelagias noctilucas, que era lo que había aquí, pero podemos encontrar otro tipo de medusas. La pelagia noctiluca normalmente es bastante pequeña, entonces la picadura es regular, no es de las más graves, pero sí que es cierto que hay que ir con cuidado al principio de la inmersión para no, bueno, pues eso, que nos piquen los animales. También habían sifonóforos y también me parecieron súper interesantes, y esas colonias que además nunca las había visto nadando, bueno, en suspensión dentro del agua, y era también bastante curioso este tipo
de cosas. Ahí volvemos a ver el mismo ballesta que habíamos visto al principio del vídeo, así que muchas veces como te estás moviendo pues por una zona concreta, siempre vas viendo como algún pez vuelve o a lo mejor ves el pez este, el ballesta que veíamos antes, se vuelve más curioso y viene a curiosear los trajes o los brillos del de esto, ¿no? Entonces es muy curioso. Además este ballesta era espectacular. Aquí lo vemos un poco más pequeño, pero en realidad era bastante, bastante grande. Entonces, el submarinismo es un deporte. Digo deporte, o sea, bueno, por ejemplo, aquí veíamos de repente la tortuga que antes estaba arriba, aquí la encontramos pastando y lo que está haciendo es comiendo el alga que se encuentra en las rocas. También una escena brutal. Ahora digamos que me tumbo justamente delante de ella, dejando un margen prudencial y me quedé un ratito observando cómo comía de la roca. La verdad que es increíble poder encontrar momentos de paz. Fui ahí el talasoma que también está jugando con la tortuga o comiéndose algunos cachitos que la tortuga deja flotando en el agua. Entonces, la verdad que es espectacular poder tener el privilegio de estar en este tipo de situaciones y ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Que siempre, a veces los acuaristas la vemos siempre a través del cristal y muchas veces hay que atravesar el cristal, como siempre digo, Alicia a través del cristal y ver ese mundo, ese Wonderland, ese mundo maravilloso que se encuentra justamente detrás en la naturaleza, ¿no? Bueno, pues la verdad que en esta experiencia también bucear lleva mucho tiempo evidentemente, de entrenamiento, tiene mucho tiempo de estudio, o sea, estudio en el sentido, bueno, nudibranquios había un montón, ¿eh? En este, Aioloturias había también una barbaridad. Esto creo que es un Ipsilodoris bilineata, o estuve mirando porque el bilineata tiene dos líneas y este creo que es el Fontandravio o algo así, Fontandroavi, una cosa así. La verdad que son eh, súper interesantes también ver este tipo de nudibranquios. Solo vimos de esta variedad, de la azulada, que además es fascinante porque en un fondo verde o en un fondo azulado, como estáis viendo, de repente aparecen esos colores chillones. Ahí vemos una especie de mero. También hay peces bastante grandes. Los meros hay que ir con cuidado, depende en qué zonas, porque depende qué época del año pueden estar muy agresivos con el tema del buceador y también depende del tipo de tamaño que tengan. Entonces, siempre que tengamos meros o animales extremadamente grandes, como tiburones, etcétera, etcétera, vamos a dejar un poco de espacio. No es peligroso, la verdad que la sensación debajo del agua es un tanto inquietante, por qué negarlo, pero sí que es cierto que una vez rompemos esa barrera de que dentro del agua el animal más peligroso es el ser humano, eh, podemos relajarnos, pero siempre con un poco de cabeza y de no ir a tocar lo que hablábamos antes, un mero o el hueco justamente donde está una morena, porque evidentemente nos va a morder. Entonces, con un poco de cabeza no nos va a pasar nada, ¿no? Además, el buceo es un deporte de los más seguros que hay. Principalmente porque es uno de los, fijaros también los fondos súper ricos de vida, estos paisajes, estas laderas que se acaban en el fondo marino, estas montañas hacia la superficie, son espectaculares. Estas rocas las vemos pequeñas, pero en realidad son grandes acantilados hacia arriba o grandes acantilados hacia abajo, recubiertos por vida, recubiertos por algas, recubiertos, aquí vemos los peces trompeta, había una gran variedad de peces trompeta, unos bancos de peces, talasomas, lábridos, etcétera, etcétera. Y lo que decía, que realmente el tema del buceo es uno de los deportes más seguros que existe. De hecho, ¿para qué negarlo? Por ejemplo, en mi caso, bueno, el seguro general que sirve para cualquier país, eh, ahí vemos una morena también de las atlánticas, también súper bonita, con los ojos de color blanco, fuera además de cualquier cueva. Lo que decía del seguro, el seguro de submarinismo vale 35 euros anuales, que sirve ese seguro para cualquier tipo de país, que sirve por si en un momento dado tienes que utilizar una cámara hiperbárica. Ahí vemos también un pez erizo, un globo erizo increíble, además se ve pequeño, pero era grande, o sea, mediría como unos 70 centímetros de largo, estaba ahí como en esa especie de cueva.
Y lo que decía es que el seguro que sirve por si tienes cualquier accidente en cualquier país y que entra dentro de ese seguro la cámara hiperbárica, que entra también por si tienen que llevarte o trasladarte a ran de mar en helicóptero hacia cualquier hospital o cualquier cosa, ese seguro vale 35 euros al año. Realmente es muy poco en comparación, por ejemplo, yo muchas veces viajo a Estados Unidos y el seguro por 2 semanas a veces me sube a 300 euros el seguro médico por si me pasa cualquier cosa, ¿no? Aquí vemos también, no solo hay peces, hay esponjas, en este caso una Pirastrella cuncatrix, que también es espectacular este tipo de esponja roja. No había demasiada gorgonia o no había demasiada anémona, pero sí que es cierto que a nivel de tunícados y a nivel de esponjas son espectaculares. El buceo tiene también que no es monotemático, no nos vamos a aburrir de bucear. Muchas veces, pues, al fin y al cabo, la escalada, por ejemplo, escalas en diferentes entornos, pero al fin y al cabo es lo mismo. Aquí, en el buceo, encontramos diferentes zonas que bucear. En este caso, ahí vemos una raya, en este caso del género Daciatis, la Centroura, creo que es esta de aquí. Y también el buceo nocturno es una de también las cosas que más me gustan de bucear porque se ven las cosas desde otra dimensión, ¿no? Los animales que salen nocturnos a veces son increíbles, ¿no? A nivel de que están durmiendo, se ven muchas cosas más de noche que no de día, ¿no? Lo que veíamos antes de las anémonas, si no recuerdo mal, era una pseudocoriantis. Y esto que estamos viendo aquí es un enorme nudibranquio, que no me acuerdo ahora, creo que era una Plisia dactilomela, también era espectacular. Fueron los dos únicos que vimos y como ahí vemos las soloturias, en este caso la Santori, la Santori es muy fácil de identificar porque tiene esos aros de color blanco con el punto negro en medio. Y el buceo nocturno también, a mí me gusta mucho siempre bucear nocturnamente porque vemos un mundo diferente. De hecho, si os habéis visto en los vídeos, a mí me recuerda mucho el inicio de Jurassic World 2, el inicio en el cual el submarino entra con el estanque del Mosasaurus y está todo de noche, así que daba un poco al principio de miedo esa sensación, pero una vez que también entras dentro sabes lo que hay ahí debajo y vas con tu linterna, normalmente no suele haber ningún tipo de problema. Veíamos otro Ipseleodoris y también es en este caso más pequeño. En este caso sí que es un Fantandrobi o Fontandravi, no sé no me acuerdo cómo se dice exactamente. Bucear tiene también estos tipos de buceos, lo que hablamos, un buceo recreativo en volcán, un buceo recreativo en campo de kelpos o de campo de algas, o en este caso que veíamos más el arrecife, la zona tocando más a las corrientes o la zona del parque natural. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que decíamos del buceo recreativo en volcán subacuático. Esta fue una de las experiencias más increíbles que he tenido yo en la vida. Ahí vemos el cráter del volcán, esto que veis ahí en medio es el cráter del volcán. Y es que en esta zona concreta veis las dos montañas, aquí hay una a un lado y en el otro lado del cráter, de esta redonda, está la segunda montaña. Esto es en medio del mar, esto no está cerca de la costa, está como a unos kilómetros adentro del océano y justamente de la nada emerge esta increíble pared, estos dos increíbles montículos, montañas, con este cráter ahí en medio. Bueno, ahí estoy yo. eh, y la verdad que es fascinante poder ver de repente el inmenso mar azul, el océano azul, perdón, el inmenso océano azul y de repente ver esta estructura volcánica y bucear a través de esas cosas. Además, cuando ocurren este tipo de cosas naturales, en estas zonas suele haber mucha corriente porque la montaña frena de repente la corriente submarina y hace que se distribuya a lo largo de toda la montaña. Por eso este tipo también de inmersiones no es peligrosa, pero sí que es cierto que conlleva que pueda haber cierta corriente en la cual tengamos que agarrarnos a las piedras o tengamos que ir con cuidado de no alejarnos demasiado, ¿no?
Entonces también esto es divertido porque hace que la inmersión sea dinámica, que la inmersión sea muy interesante. Ahí vemos en los gobios, cuanta más corriente hay normalmente, siempre hay más vida, ¿no? Entonces es muy, muy bonito poder hacer este tipo de inmersiones en diferentes tipos de paisaje, ¿no? Porque ahora veremos aquí el abismo, que es que se pierde ahí al final. Esto es como asomándome y ahí vemos como la montaña es tan profunda y el abismo del océano es tan profundo que realmente en esta situación da un poco de vértigo y la sensación aquí en el cual cuando te rodea el mar azul es una sensación como de estar volando, ¿no? Es muy difícil de explicar, es muy difícil y me emociona a veces recordar según qué tipo de sensaciones. Y es una sensación que no es de miedo para nada. A lo mejor a cualquier persona le puede dar mucho miedo de no ver, de... Pero realmente cuando estás allí abajo, la tranquilidad y los estímulos que hay tantos y los peces revoloteando alrededor tuyo y el paisaje ese submarino es tan abrumador, es tan increíblemente abrumador que es que se te olvida el miedo, no va a venir un tiburón blanco ahí y te va a comer, ni te va a venir un calamar gigante y te va a arrastrar hacia abajo. Realmente eso son cosas inventadas por el ideario. Lo que tienes aquí es la luz enfocándote desde arriba, un azul profundo, increíble, unos tonos, y luego pues ahí vemos en el final también vemos los meros, aquí vemos también algunas morenas, entonces realmente... Bueno, es muy interesante. Había que ir con cuidado porque también en según qué tipo de zonas había corriente y cuando hay corriente hay que agarrarse bien a las piedras y muchas veces, en este caso, las morenas no estaban en cuevas, sino que están directamente en la piedra. Entonces había que ir con cuidado de no equivocarse porque por error, en vez de coger una piedra y agarrarte a la piedra, coges la morena y realmente podrías tener algún problema. Sigo enfocando el abismo porque era súper profundo. Yo creo que eso eran 200 300 metros o incluso más. Es también espectacular ver eso y también ver la subida hacia arriba de la montaña, ¿no? Zonas volcánicas, bucearlas también es muy agradecido, a mí me gusta mucho. Paisajes estos, aquí me separé un poco de lo que era la montaña y para coger un plano más lejano y poder ver la majestuosidad de todo lo que es la estructura de roca volcánica y la profundidad de roca volcánica. Y bueno, la verdad que también es alucinante, es alucinante. El buceo sí que es cierto que requiere de un curso, no es para cualquier persona, tienes que hacer un curso en el cual tú te especializas en una profundidad normalmente de 18 metros y a partir de ahí tú puedes bucear de forma autónoma con un compañero y en cualquier sitio. Pero sí que es cierto que también hay bautizos y hay otro tipo de cosas por si uno no quiere hacer el curso y quiere sencillamente algún día tener esta experiencia, pues realmente no necesitas más que... Más. Ahí esto era lo que decía, que las morenas estaban directamente puestas encima del volcán y porque no hay hueco, no hay gruta en este volcán, es todo piedra. Y aquí vemos lo de la corriente que decía, que aquí en esta zona era bastante fuerte. Y la verdad que es bastante curioso ver todos esos peces que están en zonas de corriente, verlos nadar a tu alrededor, ¿no? Esta es la plataforma que normalmente estabas aquí y luego ya subías directamente a la parte de arriba. El buceo tiene cosas fascinantes. Ahí vemos lo que era la cadena hacia la boya. Normalmente subes a partir en zonas donde hay mucho corriente, como esta inmersión, siempre vas cogido a la cuerda, a la cadena y vas bajando poco a poco compensando y descendiendo lentamente hasta la zona. Básicamente porque si no la corriente te llevará. Y normalmente siempre en el buceo se hace lo que se llama una parada de seguridad, que una parada de seguridad siempre se hace por sencillamente seguridad, válgame la redundancia, y se hace a los 5 metros y a los 5 metros, como estáis viendo, te paras, 5 6 7 metros te paras y lo que haces es respirar y estar quieto a 3 minutos. Normalmente esto y todo te lo indica el ordenador que llevas. Por eso también el buceo es un deporte muy seguro, porque llevas en todo momento un... Ahí está todo el mundo
agarrado al cabo y está haciendo la parada de seguridad. Muchas veces te marca que tienes que estar 3 minutos, muchas veces te marca que tienes que estar uno, muchas veces te marca, pero siempre, perdón, te marca que tienes que esperarte 3 minutos y luego ya dentro de ese tiempo te va haciendo la cuenta atrás a 2 minutos, a 1 minuto. En mi caso yo llevo un EDI de Cressy, que es un ordenador bastante sencillo, pero que me da lo bueno que tiene es que es pequeño y yo busco algo para el día a día y ahí estaba, ahí vemos, este es bueno, ahí estoy agarrado al cabo y ahora os enseñaré el ordenador. El ordenador es el que tiene normalmente siempre la razón y el que siempre hay que hacer. Es decir, si el ordenador te dice que tienes que stop y esperarte más, te lo dice. Ahí vemos que pone stop. Este sencillamente te dice que te pares a los 5 metros y te dice que falta 1 minuto en este caso, para de esto. Y luego otra cosa también es la descompresión, pero eso ya son temas mucho más técnicos. Sobre todo, subir muy lentamente para no producir cambios agresivos en lo que son la presión de nuestros órganos y ya está. Es bastante seguro. Quizá, claro, esta inmersión es más complicada, no es una inmersión para principiantes, pero sí que es cierto que eh, bueno, pues tienen su gracia y tiene su dificultad también. Aquí vemos que no hace falta hacer submarinismo en las reservas, podemos hacer buceo normal. Estos son lo que decíamos de los paisajes tan increíbles que tiene la isla del Hierro. Sencillamente haciendo snorkel podemos sumergir la cabeza y ver lo que hay. Sí que es cierto que es mucho más interesante el submarinismo, pero haciendo snorkel normal, en estas zonas lo que tienes es que te acercas más a la costa. Normalmente el submarinismo se hace pues a unos metros, a unos 100 metros de la costa en la zona de inmersión, pero si no, nos ponemos las gafas y nos acercamos un poco más a la costa, que también tenemos ese paisaje tan maravilloso y podemos hacer buceo, que también podemos ver algunas cosas. De hecho, vi también el pez globo erizo que vimos abajo, lo volví a encontrar en la cueva al día siguiente cuando estaba haciendo snorkel. La verdad que bucear es fascinante, es muy recomendable a todo el mundo y me gustaría dejaros con un pequeño fragmento de algo que grabé el último día, cuando ya me iba. El snorkel lo hice el último día. Y os voy a dejar con este fragmento para que escuchéis las emociones de aquel el momento en el cual tenía que volver a Barcelona y dejar esa semana tan increíble de buceo que había estado haciendo en Canarias. Realmente el submarinismo te ayuda a entender muy bien lo que luego los acuaristas empleamos en acuarios. Entonces como un complemento, es como un complemento a lo que es la vida dentro del país, incluso el paisajismo, muchas de las cosas que veo ahí debajo, sobre todo pues lo que veíamos antes de los volcanes sumergidos, todo esto nos da también luego en el aquascaping también algunas ideas que llevadas correctamente pueden ser fascinantes a nivel de paisajismo. Y ya está. Sencillamente os dejo con la reflexión, decir que espero que os guste. Si os gusta, por favor, dejármelo. Si queréis ver más vídeos de las zonas que buceo, me lo podéis decir en comentarios y también os lo agradeceré. Y probablemente lo que sí que os subiré es mi viaje al Mar Rojo, que también supongo que bueno, va a fascinar profundamente. Bueno, os dejo con estos paisajes que son de Marte, es Marte totalmente. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, para acabar el vídeo, y ahora sí ya el último chapuzón, me gustaría, en fin, me gustaría a todos desearos que alguna vez podáis encontrar momentos de paz como, como los que yo ahora estoy teniendo aquí. Y no hace falta irse tan lejos, porque en realidad lugares hermosos hay en todas partes, ya sean con agua o sin agua. Lo importante es que todos en general encontréis
la tranquilidad y la paz que muchas veces es difícil encontrarlo en los tiempos que corren, ¿no? El paisaje hay que decir que es espectacular, estoy completamente solo, las aguas son cristalinas. Esto se llama el Mar de las Calmas porque si os fijáis está muy tranquilo el agua y es espectacular el color esmeralda de las aguas en contraste con el ocre de las algas con el esmeralda de las aguas y evidentemente el rojo de la isla volcánica, que es espectacular. En fin, que en momentos como estos hacen que la vida valga la pena y que valoremos mucho más el planeta que tenemos y sobre todo hacerlo lo importante por protegerlo para que otros que vengan detrás puedan disfrutarlo, ¿no? Es bueno encontrar gente en la vida que sabe valorar estos momentos y la verdad que no tengo ganas de volver, me quedaría aquí para siempre. En fin, que como siempre digo que muchísimas gracias a todos, que os deseo lo mejor, que un saludo y hasta la próxima.